Hola, buenas noches. Yo soy Beto Ortiz, que empieza una nueva edición de Beto a Saber, la amenaza elegante. Hoy tendremos un programa panel en el que hemos invitado 4 distinguidos políticos para hablar del legado de Alberto Fujimori, lo que deja de bueno, lo que deja de malo. Y para animar la conversación vamos a comenzar con esta encuesta que nuestro compañero Ángel Chanta hizo en la larguísima, interminable fila que se forma en los exteriores del Museo de la Nación de peruanos que llegan de todos los rincones del país para darle un último adiós a Alberto Fujimori. Adelante. Venimos desde Ayacucho para agradecer al mejor presidente del Perú. Él trajo la pacificación a nuestro país. En Ayacucho nació la violencia, pero fue derrotado por la mano de un gran guerrero. Por eso estamos acá de pie, junto a nuestro presidente Fujimori. Estamos acá en la región de Huánuco a agradecer por la pacificación de Huánuco. La provincia de Tingomaría, Aucayaco, Tocachi y Uchiza eran lugares muy sangrientos. No podíamos salir, no había paz. ¿Y quién nos dio la paz? El ingeniero Alberto Fujimori. Por eso que Huánuco está acá presente. ¡Viva Huánuco! ¡Viva! ¡Viva el chino! ¡Viva! Yo vengo de Puno. Yo vine a despedirme del mejor presidente de nuestra patria. El mejor presidente que nos dejó en el sur, en Puno, muchas obras. Nos ha dejado colegios, nos ha dejado postas médicas, nos ha dejado carreteras, ha hecho puentes, ha llegado muchísimas veces a Puno. Este señor presidente ha sido un presidente de los pobres. Por eso estoy aquí, porque he venido a despedirme de mi mejor presidente del Perú. Yo soy de la ciudad de Chiclayo. Este presidente ha hecho muchas cosas buenas. Gracias a él he tenido uniforme, he tenido zapatos, cuaderno, me ha educado. Y me da mucha pena porque ahora los presidentes de hoy no hacen nada, solo se llenan los bolsillos. De verdad, el mejor presidente ha sido chino. Gracias a Fujimori, el Perú está como está ahorita. Si no, ya el terrorista nos hubiera invadido a nivel nacional. El chino hizo carreteras en los cerros, puso agua, desagüe en los pueblos que nunca pensaban tener agua ni luz eléctrica. ¡Viva Fujimori! ¡Viva! Del Distrito de la Esperanza, de la región La Libertad. Vengo personalmente a rendirle tributo y homenaje al presidente Alberto Fujimori. Debo reconocer su gestión que hizo a favor de los universitarios. Gracias a los programas sociales, la creación de los guaguaguasis, pude dejar a mi pequeño y seguir estudiando, y gracias a eso soy una mujer profesional. Eterna gratitud al ingeniero Alberto Fujimori. Vengo a agradecer de parte de mi región de Tumbes todo lo que hizo el presidente Alberto Fujimori por nosotros. Les cuento la guerra del Cenepa. Tenía yo 10 años. Era triste vivir en esos pueblos cerca a la frontera, abandonados y con unos 5 o 6 soldados nada más en el cuartel. Los ecuatorianos se pasaban a la hora que querían, como si fuera su ciudad. Pisaban el Perú. Gracias al ingeniero Alberto Fujimori dio la paz. Por eso el norte es fujimorista. ¡Que vive el norte! ¡Bravo! Acabamos de arribar de la provincia de San Román, Juliaca, para rendir nuestro homenaje póstumo a nuestro mejor presidente del Perú. ¿Cómo no reconocer las grandes obras que hizo a nivel nacional, especialmente en Puno? Pero desde aquí le digo, en su última morada, así como ha derrotado el terrorismo, nosotros vamos a derrotar ahora en Puno el antifujimorismo, que los han envenenado. Y vamos a seguir adelante, porque el chino vive en nuestro corazón. Bueno, son las expresiones genuinas del pueblo fujimorista que ha venido de todas partes del país. Le duela a quien le duela. Miren ustedes las imágenes del dron mostrando la interminable cola que durante todo el día, toda la madrugada, toda la noche se ha mantenido en, no diré los exteriores, sino en los alrededores de varias manzanas del Museo de la Nación, del Banco de la Nación, del Teatro Nacional, de la Biblioteca Nacional. Es decir, es una auténtica multitud la que se congrega día y noche para llegar y presentar sus respetos a el féretro del presidente Alberto Fujimori.
Mañana la familia ha convocado a una misa de cuerpo presente en esa explanada que ven ustedes en imágenes. Y la verdad es que yo avisoro una muchedumbre. Mañana eso va a ser una especie de manifestación de fe, sin duda, pero también un adiós multitudinario que no veíamos desde hace muchísimo tiempo. Creo yo, me atrevo a comparar esto con quizás la despedida a figuras legendarias como Lucha Reyes, quizás, ¿no? No se me ocurre otro. No, la verdad que el Sambo Cabero no tenía esta multitud. Con todo cariño lo digo, es un fenómeno, no se ha visto nunca, por lo menos en lo que yo tenga memoria, una cosa como esta. Y no estoy exagerando, las imágenes no me dejan mentir. Todavía falta una madrugada y una mañana para que la gente pueda llegar hasta el Museo de la Nación en la esquina de la avenida Javier Prado con Aviación en San Borja, para presentar sus respetos, su gratitud, que de eso se trata realmente. Más allá del protagonismo de los grupos antis, de los grupos odiadores, que se jactaban de llenar plazas, ¿no? Con su propuesta de no a esto, no a aquello, no al otro. Estos son peruanos del pueblo que llegan cargados de gratitud, porque se acuerdan del comedor popular, porque se acuerdan de la escuelita, porque se acuerdan de la posta médica, porque se acuerdan de que el pan costaba 10 céntimos y se podía comprar 10 panes con un sol. Cosas simples como esa que le cambiaron la vida a millones de peruanos que hoy están allí y que mañana seguramente van a ser protagonistas de un funeral multitudinario. Repito, le pese a quien le pese. Esta es la realidad y este es un Perú que generalmente está fuera de las cámaras. Un Perú que no protagoniza, que no está en el Twitter, que no tiene TikTok ni Facebook, pero que está allí, en persona. Vamos a darles un poquito de tiempo a nuestros invitados porque precisamente por esto, por esta manifestación multitudinaria, quienes han intentado hoy poner un pie o una rueda en Javier Prado sabrán del caos del tráfico a esta hora. Así que vamos a esperar con paciencia que vayan llegando conforme a sus posibilidades los 4 invitados que tenemos para esta noche. Si te apasiona el casino online, llegó el momento de jugar en Olimpo.bet. Disfruta de los mejores juegos y gana como los dioses sin salir de casa en tu celular, tablet o PC. Estés donde estés, juega y gana y cobra más rápido que un rayo en Olimpo.bet. Muy bien, llegó un invitado más, con fe, vamos con fe. Habíamos planteado algunos de los temas centrales de lo que significa el legado de Fujimori. Yo sé que a los rojos les irrita que diga la palabra legado, pero de eso se trata, de lo que un hombre con su trabajo legó al Perú. Por ejemplo, la pacificación, por ejemplo, una economía más saneada. Pero también hay que fijarse en los aspectos críticos y quizá uno de los momentos más graves de los 10 años de Fujimorismo fue el intento de reelección. En el año 2000 se produjeron unas elecciones realmente discutibles en las cuales Alberto Fujimori era declarado en el flash electoral presidente electo por tercera vez. Y quizás en ese momento se produjo el inicio del fin. Nosotros hemos preparado breves notas, breves informes para dar introducción a cada uno de estos temas que discutiremos con nuestros invitados, o por lo menos con los que consigan llegar, venciendo el tráfago de la Javier Prado. Vamos con ese primer tema. ¿Fue un error intentar la reelección en el año 2000? Adelante.
Luego de 10 años en el mandato, desde 1990, Alberto Fujimori aspiró en el año 2000 a una polémica reelección presidencial. Cuando en la noche del 28 de mayo se conocieron los resultados, Fujimori había ganado las elecciones generales con el 51.2 de votos emitidos contra un 17.7 obtenidos por uno de sus máximos opositores, Alejandro Toledo. Su victoria conllevó a que continúe su mandato por tercer periodo consecutivo dentro de un sinfín de cuestionamientos por un supuesto fraude electoral. Fue un error intentar la reelección en el año 2000 y fue fraudulenta la victoria de Alberto Fujimori aquella época, en ese momento. Por supuesto que fue un error, pues él generó a raíz de la interpretación auténtica en el año 1996 ya toda una corriente mucho más fuerte en lo que se refiere a oposición. Y definitivamente yo era personero técnico en esa época de Perú Posible, hubo fraude. Un fraude que se manifestó en las actas, sobre todo en los lugares alejados de provincias donde no había oportunidad de tener un personero. En cuanto a la reelección, si él se hubiera sujetado a los dispositivos constitucionales y no a esa interpretación auténtica, que de auténtica no tuvo nada, creo que le hubiera ido muchísimo mejor a él y al Perú. Y el apagón mediático que hubo. En el sondeo a boca de urna, cuando terminan las elecciones, aparece venciendo a Alejandro Toledo por cerca de 8 puntos. Luego esto se corrobora con el conteo rápido y luego desaparece la señal de televisión, ponen dibujos animados, el Chavo del 8, hasta las 8 de la noche que aparece el resultado oficial indicando que se había volteado la tortilla, algo muy similar a lo que ha hecho Maduro recientemente con González Urrutia en Venezuela. Bien, ahora sí, llegaron los 4 invitados, podemos comenzar este programa 10 minutos tarde, pero no importa. Es el efecto de la cantidad de gente que se ha volcado al Museo de la Nación a presentar su saludo, su respeto al presidente Alberto Fujimori. Voy a presentar a mis invitados esta noche. Se encuentran con nosotros. ¿En qué orden lo hacemos? ¿En orden de edad? No, ¿no? Yo primero. De derecha a izquierda, Fernán Altuve. Buenas noches, Fernán. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Lucha Cuculiza. ¿Cómo estás, querida Lucha? Bien, gracias. Lourdes Flores Nano, bienvenida. Gracias. Y Omar Chejade. ¿Cómo estás, Omar? Encantado, gracias por la invitación, Beto. Bueno, el primer tema es un tema polémico porque este programa básicamente se sustenta en la controversia. A pesar de que quizás no sea el momento de pelearnos, pero sí es cierto que el año 2000 fue el año más dramático, ¿no? Terminaba el decenio de Fujimori y la reelección se convirtió en un serio problema y quizás fue el inicio de una serie de eventos desafortunados que terminaron con Alberto Fujimori renunciando desde Asia y luego el Congreso vacándolo para dar paso a la presidencia transitoria de Valentín Paniagua, como todos recordamos. Fernán, ¿fue o no fue un error intentar una tercera reelección? A ver, Beto, es un tema para mí importante y cercano porque yo fui uno de los mayores defensores de esa tercera reelección en su momento. Y cuando se produjo el suceso que ocurrió a raíz de los videos y todo lo demás, lo declaré en el Congreso y reconocí que yo estaba equivocado, yo me había equivocado. Ahora, en honor a las personas que de buena fe nos equivocamos, en aquel entonces, cuando se produjo la reelección, no pensábamos que era posible que el Perú, después de haber venido de lo que veníamos con Sendero Luminoso, con el gobierno de Alan García, con la crisis del gobierno de Fernando Belaúnde, pudiera encontrar una persona que en ese momento iniciase un proceso de institucionalidad. Éramos muchísimos los peruanos que no estábamos seguros, pensábamos que íbamos a volver al vacío, al caos y que el Perú no estaba preparado para eso. Paréntesis para los jóvenes, tú eras congresista en el momento. Era congresista en ese momento. Entonces, ¿congresista del grupo Fujimori? Sí. ¿Se llamaba? Bueno, era la Alianza Perú 2000 y yo era militante de Vamos Vecino, que era uno de los movimientos que integraban esa organización. Muy bien, pero entonces, ¿en qué momento se dan cuenta que es un error? No, yo me doy cuenta de un error cuando el régimen entra en la crisis final ya en el Congreso. Entonces yo me doy cuenta de eso.
porque hasta ese momento yo pensaba que no existía una persona que pudiera mantener el orden en el país. Y no creo haber sido el único que pensaba en eso. Yo creo que habíamos muchísimas personas que considerábamos que era un salto al vacío el señor Toledo o cualquier otro de esos candidatos. Entonces, visto lo visto, vista la historia y visto los sucesos, yo estaba equivocado y lo dije en ese momento. Pero en ese momento no parecía que estábamos equivocados. Considerábamos que necesitábamos 5 años más de Alberto Fujimori para que las reformas y todo el proceso se lograra consolidar. Pero tampoco nadie podía adivinar que existían los Vladivideos. No, por supuesto, no. Todo ese huaico que vino después. A ver, también para ser justos, había mucha gente que criticaba, pero criticaba sin mostrar algo concreto. Y muchos de nosotros nos encontramos con la sorpresa de que aparecieron las pruebas cuando ya el régimen entra en la crisis terminal. Entonces, visto lo visto, yo digo que yo estaba equivocado. Además, no lo digo ahora, lo dije en el Congreso en aquel entonces, y el Perú, en una institucionalidad precaria, en una institucionalidad, en una democracia feble, en una democracia informal en muchas cosas, ha mantenido 20 años de un respeto institucional a pesar de muchas crisis. Eso a mí en el año 2000 me parecía que iba a ser imposible de manera inmediata. Y solamente me garantizaba Alberto Fujimori la continuidad de esa, digamos, tranquilidad que habíamos adquirido de manera, en aquel entonces, de una manera casual casi, ¿no? De una manera milagrosa, providencial. Bien. Lourdes, ¿coincides con Fernán en que fue un error intentar una tercera reelección? Y la segunda parte de la pregunta sería, ¿fue un fraude la victoria del año 2000? Sí considero que fue un error y me parece muy noble de parte de Fernán reconocerlo. En este juicio que sostengo que se va a iniciar, es un juicio de la historia, que tiene que ser muy sereno, muy desapasionado. Ya había sido complicada la primera reelección, porque había la interpretación de si con la Constitución del 79 no hubiera podido seguir de la Constitución del 93, se considera que esa es la primera elección. Ya eso era de por sí cuestionable. Claro, pero esa era la interpretación auténtica. Pero proponer ahora que esta era la segunda y mostrarse en la línea, yo quiero destacar lo que ha hecho Fernán. Creo que los defensores de la reelección consideraban que no había sustituto posible y creo que de buena fe quienes así lo creían defendían esa tesis. Yo voy a decirlo hoy día con la perspectiva del tiempo. Probablemente hubiera sido muy difícil que un adversario político ganara las elecciones si el fujimorismo, en esta alianza que era muy sólida con las Fuerzas Armadas, hubiera encontrado un sustituto y hubiera puesto otra carta. Probablemente hubiera ganado. Probablemente hubiera ganado porque se hubiera querido dar el respaldo a la continuidad de cosas. El problema es que la personalización y la creencia que era una sola persona más, lo que se demostró luego, que dio entonces la sensación que quienes impulsaron esa reelección tenían un interés en preservar ese orden y que no cambiara, trajo abajo, yo creo que la buena estela. Si Alberto Fujimori no hubiera postulado en el año 2000, yo creo que en el 2005 entraba caminando a Palacio. ¿Fue un fraude el 2000? Fue una elección muy controvertida y muy difícil. Fue una elección complicada. Creo que ganó por un pequeñísimo margen, sí, creo que ganó. Pero fue una elección muy controvertida. Muy controvertida porque nació de una situación jurídica endeble, de un cuestionamiento, y luego, pues, eso ya no es la elección, del es la demostración. Del volcán de los Vladivideos, sí. que fue una bomba atómica, ¿no? Lucha, ¿estás de acuerdo con tu ex compañero de bancada? Estuvieron juntos, ¿verdad? Sí, por supuesto. En el tema de... No, tú eres congresista. Lucha era congresista, ¿no? No, el 2000 no. ¿No? No, ya no era, ¿no? No, el 2000 no. No sé, no. Fernán, ¿tú te acordarás mejor que yo? No, ya no. La tengo tan presente que siempre creo que está a mi lado. Yo creo que no, yo creo que Lucha entra en el 2006. Ok, todos tenemos principios de amnesia, está todo bien. La pregunta por era... Por parte tuya, por cierto. Sí, para comenzar, yo soy el que lleva la bandera. Ha dicho Fernán que él se dio cuenta que había cometido un error. Entonces, tú hoy, 24 años más tarde, ¿consideras que fue un acierto o un error intentar un tercer periodo? Yo creo que fue un error.
Porque cuando ya las cosas van caminando como caminó los excelentes gobiernos del presidente Fujimori, hay que dar una paradita, una tregua para volver a empezar y no dejar que el país caiga. Porque desgraciadamente el presidente dejó el país y el país empezó a caer. Después de Toledo, como dice Lourdes, hubiera entrado caminando. Así es. ¿No? Después del desastre de Toledo. Caminando en una silla cargado para ponerlo Claro, ahí. pero ya no era posible. Tampoco. ¿No? Entonces, las cosas en el momento no se piensan, no se examinan, no se ven los pros y los contras, pero insistir en estas situaciones de la reelección, a mí no me parece. En ningún ¿Y en sentido. ese momento te opusiste? No, porque yo no estaba en ese momento. Total. No era parlamentaria. Estaba o no estaba. Bueno, pero era parte del Fujimorismo. No era parlamentaria. ¿Estabas de acuerdo o no? No era parlamentaria. Yo había sido ministra. Ministra de la Mujer. Claro, pues Claro. ya yo Pero no era parlamentaria. Por eso. Ya, pero tenías voz, no tendrías voto, pero tendrías voz. Bueno, ya no tanto, me dedicaba más a trabajar que a la política. Ah, no te preguntaban tu opinión. Me la preguntaban, pero yo decía, estoy ocupada. Es una salida brillante. Pero Eso me obliga a cambiar de entrevistado porque está ocupada. No le puedo seguir preguntando cosas. No, y para mí primordial estar en el ministerio era solucionar los problemas. No, claro. Todos la recordamos, política además, prácticamente la dejaba que de lado. tuviste un espectacular accidente con el ministro Timoteo que se te vino el estrado encima, ¿te acuerdas? Y me caí con todos los tablones encima. Y con el ministro encima también. No, felizmente. Porque era muy gordo. Sí, me acuerdo. Bueno, Omar, ¿cuál es tu posición frente a la tercera reelección y el resultado electoral del año 2000? Mira, yo primero, cambian de música, ¿no? Música para Omar. Sí. Yo primero quiero ofrecer mis condolencias a la familia Fujimori. Yo he sido un adversario frenético del Fujimorismo y sobre todo Alberto Fujimori, pero como decía Hemingway, cuando un hombre muere, cuando un ser humano muere, algo muere en mí, ¿no? Porque soy parte de la humanidad, por eso nunca preguntes por quién doblan las campanas, porque entonces te diré, están doblando por mí. Dicho esto, reconociendo que el gobierno del presidente Fujimori tuvo muchas virtudes, sandió la economía, comenzó el crecimiento económico, la paz, derrotó el terrorismo, el criminal terrorismo, el Sendero Luminoso, y cómo no, selló la paz con el Ecuador, con el hermano país del Ecuador. Pero por otro lado, no solamente hubo errores, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, yo respeto mucho a Lucha Cuculiza, una excelente parlamentaria, ministra, pero lo que hubo en el gobierno de Fujimori fue, como se señaló en la sentencia, yo soy procurador y he estudiado todos los expedientes, una empresa criminal conjunta, ¿no? O sea, no solamente errores, ¿no? O sea, nos olvidamos de Montesinos, ¿no? No nos olvidamos, era la pregunta que seguía. Entonces, no podemos olvidarnos ni de Montesinos, ni de toda esa organización criminal que desde la cima del poder vulneró el Poder Judicial, controló el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, los medios de comunicación social. Que los compraron. Sí, claro. Evidentemente, o la mayor parte de medios de comunicación que estaban comprados. Casi todos. Tú haces una pregunta importante. ¿Fue fraude o no fue fraude? No sabemos si ganaba o no con los votos ese día, pero el fraude no comienza el día de la elección, es un proceso. Si tomas el Poder Judicial, el Ministerio Público, los medios de comunicación social, las líneas editoriales, pero además de eso, los sistemas electorales, ¿tienes opción de ganar? Eso también suena al presente, ¿ah? Sí, seguramente. Tomar los sistemas electorales. Entonces, suena conocido. Reconociendo las virtudes de su gobierno, creo que más que error, hubo una empresa criminal conjunta. Y acuérdate que el 5 de abril de 1992, desde mi punto de vista, tampoco fue un error, ni un momento excepcional, no. Te estás adelantando a todas las preguntas que siguen. Fue un asesinato a la democracia, Beto. Ya, vamos a hablar de Montesinos y el 5 de abril, pero en este punto era la pregunta, ¿fue un fraude en la elección del 2000? Sí. Sí. ¿Fue un error intentar la reelección? Y no solo fue un error, sino además fue un delito. Fue un delito. Un delito, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta, con el recuento que hemos preparado. Y la pregunta es muy simple. ¿Le dio demasiado poder Alberto Fujimori a Vladimiro Montesinos, que sigue vivo? Adelante.
Vladimiro Montesinos fue el asesor político de Fujimori y una de las principales razones de la caída de su mandato, ser el protagonista de los Vladivideos y para muchos, la mente siniestra detrás de aquel gobierno le valió para que algunos piensen que el doctor no solo controlaba el servicio de inteligencia, sino también que fue quien realmente gobernó el Perú durante los 10 años del régimen del Chino. ¿Fujimori le dio demasiado poder a Montesinos o fue realmente Vladimiro quien gobernaba en aquella época? Le dio demasiado poder y por eso pudo gobernar. Entre la primera y la segunda vuelta se dice, no sé si será verdad, que le arregló algunos asuntos tributarios de impuesto a la renta por transferencia de bienes inmuebles. Montesinos a Fujimori. Así es. Fue ganando la confianza de Fujimori y se convirtió en una pieza muy importante en su gobierno. No tendría poder, ningún poder, Vladimiro Montesinos, si es que no hubiera de por medio un poder, una autorización, una suerte de permiso que le otorga el presidente de la República. Comenzamos nuevamente por la derecha, y la derecha es Fernán. Montesinos comenzó como un asesor, como un consultor, y poco a poco fue avanzando hasta el momento climático de la entrevista a dos voces que concedieron Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos con corbatas iguales al periodista Álvaro Pérez Luna. Entrevista que le costó el despido a todos los periodistas de aquel programa, la revista dominical, donde yo trabajaba. ¿Debió frenarlo? ¿Debió ponerle un hasta aquí nomás para que no pasara lo que finalmente pasó? A ver, la respuesta inmediata es sí, porque el responsable último es quien gobierna y es responsable de dar más poder, de limitar el poder o de delegar el poder en sus subalternos. Ahora, también hay que matizar en qué contexto es que ese poder va creciendo. Yo creo, la información que yo tengo es que la llegada de Montesinos al entorno de Alberto Fujimori no es una cosa tan casual como acostumbran decir. En un momento donde había un tema de inseguridad, de terrorismo, Vladimiro Montesinos era una persona de la periferia de los servicios de inteligencia peruanos. Y el jefe de aquel momento, Cucharita Díaz le llamaban, al parecer acercó o envió como una especie de asesor informal a Vladimiro Montesinos al entorno de Alberto Fujimori. Y eso habría sido el inicio de una relación donde un hombre eficiente, donde un hombre que conocía realmente cómo funcionaban los servicios de inteligencia y lo hacía bien en ese sentido, fue ganando la confianza y poco a poco el poder. En algunas cosas Fujimori sí sabía que estaba delegando o estaba permitiendo cosas que debió limitar y en otras no las sabía y se fue creciendo ese poder. Responsable de las dos cosas, del delegar el poder y de no haber visto lo que estaba pasando. Pero en el contexto del enemigo subversivo, que hasta el año 97 con Chavín de Huántar era un riesgo para el país, es difícil que ese poder no haya crecido de la manera que creció. Si en un gobierno como el del general Odría, que no tenía un problema de terrorismo, la figura de Esparza Sañartu creció por la represión interior, imagínense en el contexto del terrorismo una figura como la de Montesinos si no iba a crecer. Entonces, la responsabilidad es del presidente Fujimori. Debió. ¿Era tan fácil hacerlo? En ese contexto donde era una figura, digamos, fundamental para él enfrentar un problema no siendo militar, no conociendo las estructuras de la seguridad interior y de la inteligencia. Ahí yo creo que no supo distinguir el momento de poner fin a esa asesoría. Bien, Lourdes, siempre se dice que cuando un líder que no puede saberlo todo convoca a los mejores, puede ser que convoque a personas mejores que él mismo. Y en el caso de Vladimiro Montesinos, parecería que poco a poco fue ganándose a Alberto Fujimori, quizás hasta con miedo, porque
persuadir a una persona, a un primer mandatario, de mudarse al Pentagonito, ¿no? Porque le dijo, es la única manera de que no maten a tu familia, ¿no? Y tenías a Kenji muy niñito jugando en medio de todos los generales y los agentes del CIN en el Pentagonito, que no es precisamente el mejor lugar para un niño, ¿no? Pero ¿tú crees que él realmente lo necesitaba porque conocía de temas, de asuntos que él no? ¿O crees que le comió el coco, como se dice criollamente? A ver, Antero Flores Arauz en el reportaje ha recordado cómo fue el inicio del acercamiento. Esto es en la campaña del 90. La historia de los impuestos. Claro, entre Fujimori y Vargas Llosa en segunda vuelta. Fernando Olivera lanzó una denuncia sobre un tema tributario y Montesinos le resolvió el problema en 2 papazos. Entre otras cosas, fíjense cómo 30 años después los problemas se mantienen, tenía un gran poder al interior de la Fiscalía. Cosas que suenan conocidas en ese tiempo. Claro. Y esa habilidad que venía de su relación con Blanca Nidia Colán y antes con el doctor De Negri hizo que resolviera en 2 papazos el problema. Porque muchos olvidamos una cosa fundamental. Montesinos era sobre todo un abogado. Era un abogado, por supuesto. Y había tenido, en fin, hay muchos. No nos detengamos. Entonces, primer capítulo de la novela le resuelve un problema que para un ingeniero y para su esposa eran pues un problema seguramente muy difícil. Iba a decir que eran chinos, pero no. Y en 24 horas le dice, señor, se acabó el problema tributario. Supongo que eso le dio fuerza. El segundo momento viene cuando Fujimori, supongo que él habría tenido algún consejo que dar en esa materia, lo llevan, siendo presidente electo y aún no presidente, a vivir, a alojarse en el círculo militar. Y entonces comienza a tenderse esa relación con las Fuerzas Armadas. No recordaba esa primera mudanza. Muy importante. Durante varias semanas, entre la segunda vuelta, o sea, ya electo y no juramentado, va a vivir al círculo militar. Y se tiende ahí una relación con las Fuerzas Armadas. ¿Quién la atiende? Montesinos. Sí, claro. Debo decir que Montesinos venía de ser proscrito en los cuarteles, no podía entrar a los cuarteles, pero tiene la habilidad de poder tomar un contacto y de venderse como el hombre que era el nexo con el presidente y con los militares. Segunda fuerza, su vinculación, que luego la desarrolla al máximo a lo largo de todo el periodo, incluso logrando modificaciones a las leyes para que los comandantes generales se quedaran por 3 años. En fin, logra un control y una dominación, y los generales de entonces, de alguien que había estado proscrito en los cuarteles por una venta de información antigua de la década de los 70, siendo asistente del general Mercado Jarrín, le rinde pleitesía y eso le debe dar un superpoder. Yo calculo, contestando tu pregunta, doy fe como parlamentario en el Ejecutivo, nunca hablé con Montesinos, no lo conozco, nunca he hablado con él, afortunadamente. Pero sí doy fe que en el Parlamento, yo fui parlamentario en la década de los 90, había la bancada montesinista. O sea, había unos cuantos parlamentarios que evidentemente respondían al llamado de Montesinos y que tenían roces con alguna otra gente que claramente era fujimorista a morir, pero que no era montesinista. ¿Recuerdas algunos nombres? Absolutamente. A ver. Espichán, Larrabiur, claro. Ciura, por citar 3 que me vienen ahorita a la mente. Ahí eran úcases. Medelius también, ¿no? Medelius, por supuesto. Y tú tenías gente en un primer momento como la propia Marta Chávez. Marta Chávez era presidenta de la Comisión de Defensa, fujimorista al máximo, pero no era montesinista. Ni qué decir Marta Hildebrand en el segundo momento. Menos. Por supuesto. Entonces había esos roces. Y tú veías que determinadas cosas era la bancada montesinista, poder político. Y luego, pues, con estos actos de corrupción, es evidente que tendió unos puentes tremendos que mostraron a su vez la fragilidad enorme del liderazgo peruano en todos los campos. En resumen, ¿le fue útil a Alberto Fujimori? Creo que sí. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto, pero le costó. Y quizás quienes han estado más cerca del poder, he recibido, digamos, noticia y conocimiento de ministros de Estado con los que Montesinos marcó una distancia enorme, por ejemplo, cuando pretendió ser nombrado en sociedad y se montó toda una parafernalia para cuando vino el general McCaffrey, que era el general antidrogas. Lo iban a presentar, ¿no? Era su presentación de sociedad. Sí, claro. Y un ministro de Estado mostró su reacción y le dijo, señor presidente, no conviene esto. Él hasta ese momento era oculto. Ya podríamos hablar también de cómo aparece la luz con una fotografía. ¿Quién fue el ministro de Estado? No, eso sí, no, dejémoslo, bueno, vamos a fastidiar. No, y a ese pobre señor le puso la cruz eternamente. Entonces,
Creo que era un personaje tremendamente nocivo, como se ha dicho, eficiente. Creo que le resolvía 1000 problemas. ¿Pudo haber gobernado Fujimori sin él? Yo creo que sí. Yo creo que pudo haber tendido, porque se había tendido ya una relación muy fuerte. El soporte real era la fuerza militar y una fuerza popular que lo respaldaba. Y yo creo que pudo haber operado de otra manera, pero seguramente pues fue muy funcional, ¿no? Muy funcional. Bien. Y claro, como tanta gente poderosa también cayó, bueno, también fueron las debilidades de la sociedad peruana, ¿no? Correcto. Lucha, tú has estado en el gobierno, tanto en el Congreso, no nos acordamos bien cuándo, pero estuviste en el Congreso. Sí. y también en el Ejecutivo. No te pases, ¿eh? No, es que yo tampoco me acuerdo, estoy haciendo autoparodia. Ya me estás contagiando. Fue en el 2006. 2006. Lucha fue en el 2006. Ya, gracias, Lourdes. Es la más joven del grupo. La buena memoria. Lo que quería preguntarte, Lucha, es, tú que has estado en el partido, en el gobierno, has visto las cosas desde dentro. Quizá el gran error de Fujimori fue que hubiera sido mejor que dejar entrar a Montesinos a la sala, pero no hasta el dormitorio. ¿Se metió demasiado? Bueno, en este sentido tiene razón. Porque cuando yo era ministra y cuando era congresista, me enteré de la capacidad de inteligencia de este hombre y verdaderamente que era bien inteligente. Pero la inteligencia la agarró para hacer cosas negativas, desgraciadamente. Entonces, en ese momento, el presidente debió cortar, definitivamente. Pero como se presentó el problema de los terroristas, entonces él vio en el señor Montesinos como un apoyo para empezar a combatir, porque era bien hábil para hablar. Entonces, el presidente dijo, ayúdeme supongo que le diría, ayúdeme a empezar a combatir el terrorismo. Y quizás eso fue su error, porque cuando tú ves una falla y estás representando en un cargo al Estado, tú la debes eliminar. Yo era bien derecha cuando yo veía que alguien me fallaba en el ministerio, al día siguiente estaba en su casa. Definitivamente, porque no te puedes desconfiar en una persona que te empieza a fallar. Y eso es lo peor que uno puede hacer. No por temor a ver qué hago, cómo soluciono. Porque siempre hay alguien que lo va a reemplazar y lo va a reemplazar quizás mejor, ¿no? Con más dignidad, con más aplomo, con más deseo de servir a la patria y no pues pasar lo que pasó, desgraciadamente. Pero yo creo que el presidente se quedó con él porque pensó, me ayuda contra el terrorismo. A diferencia de nosotros, tú sí conociste a Montesinos en persona. Pero Montesinos no me quería ni ver, gracias a Dios. Bueno, ya, entonces les ha pasado mucho. Yo sí lo conocía. ¿Ah, sí? Omar lo conoció. Fernán supongo que también. Yo hablé muy poco con él. Bueno, Lourdes y yo no. Pero lo que quiero saber es si alguno de ustedes lo vio en presencia de Alberto Fujimori. Me gustaría saber cómo era esa relación. No. ¿Los viste juntos alguna vez? Sí. No. ¿No? ¿Sí? Sí, los he visto en 2 oportunidades juntos. En reuniones que hubo de congresistas, estuvo el presidente y la imagen era de un jefe con un subalterno. Esa imagen del periodismo de los dos, jefe? Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, para el público de los que estábamos ahí, era su subalterno, un subalterno solícito, disciplinado y a su disposición, con la imagen de que lo solucionaba todo. Y era la percepción que todos teníamos de que era una especie de gran mago que le solucionaba todos los problemas grandes o pequeños al presidente. Pero no existe esa magia, pues, ¿no? No, por supuesto que no, pero... A ver, en esas reuniones era la impresión que daba y no quedaba duda de que Alberto Fujimori mandaba sobre Vladimiro Montesinos, por lo menos cuando estaban en público ante los parlamentarios que estuvimos ahí. Le estamos robando el turno a Omar. ¿Cómo es que lo conociste tú también? Lo que pasa es que yo, siendo procurador del Estado entre el 2005 al 2008, yo asistí a las audiencias en la base naval. Y varios de los juicios orales y declaraciones testimoniales, etcétera, estaba Vladimiro Montesinos. Y a veces el juez o la sala penal se demoraba en llegar por temas de tráfico, etc. Como hoy. Como hoy día. Y en algunas oportunidades se me acercó a conversar conmigo.
Lo noté un tipo muy educado, sumamente inteligente. Así es. Desde mi punto de vista, Montesinos es, he estudiado el tema, un psicópata. Es decir, él sabe distinguir el bien y el mal y se va por el mal. El fin justifica los medios. Entonces, lo que dice Fernán y doña Lucha es verdad. Seguramente la relación con Fujimori, aunque no me consta, era de mucho respeto, subordinado, porque Fujimori sabía que él le resolvía los problemas. Y a Fujimori yo creo que no le interesaba de qué manera los resolvía, si de manera legal o ilegal. Eso se demostró después. ¿Por qué? Porque cuando se nos acercaba, a mí cuando era procurador, me rendía ciertos homenajes, porque yo lo trataba con educación, ¿no? O sea, era muy crítico con él en las audiencias, solicitaba la peor reparación civil, pero en el momento de la conversación fuera de juicio, él me hacía una venia, me acuerdo perfectamente. Incluso me decía, usted es la autoridad, doctor, por favor, siéntese, vamos a conversar, y hacía ciertos pedidos, y a veces me hablaba de historia, de política, ¿no? Yo lo que vi en él es un personaje psicopático, que sabía, no psicótico, que no distingue entre el bien y el mal y está dentro de la locura. El psicópata... No sabía que era psiquiatra, el psicópata... ¿Desde cuándo? ¿Qué soy abogado criminalista? Aquí. El psicópata distingue el bien y el mal y se va por el mal. O sea, y por eso es punible, es imputable, es responsable penalmente. Entonces, creo yo que el error de Fujimori, siendo elegante y diplomático en mi apreciación, es tenerlo hasta el final. Tenerlo hasta el final. Todo el mundo. Pero claro, yo desde mi punto de vista, esa es una apreciación, con el respeto que le guardo y el cariño a doña Lucha, que es una persona muy humana, la he gozado en el Congreso cuando fuimos parlamentarios. ¿En qué año? Entre el 2011 al 2016. Yo creo, y esta es una apreciación personal, que Fujimori no era un demócrata. Fujimori era un autócrata que le gustaba solucionar los problemas a como dé lugar. Y ese fue su grave error que lo llevó finalmente a prisión. La siguiente pregunta. ¿Me dejas hacer un comentario chiquito? Chiquitito, sí. Dos chiquitos. Yo creo que, a quien no conocí, repito, Montesinos tenía amores y odios. Por ejemplo, él tenía un cariño enorme mejor dicho, respaldar. Él tenía, por ejemplo, una gratitud muy grande a Jorge Santisteban. Porque Jorge Santisteban, siendo un funcionario de ACNUR en Buenos Aires, lo apoya cuando él está exilado. Por eso es que, por ejemplo, la designación de Jorge fue un valor tan importante. Como defensor del pueblo. Pasó sin problema. Qué diferencia, ¿no? Y ahora tenemos a José Gutiérrez. Pero era también una persona de odios marcados. O sea, cuando alguien le ponía la cruz, no lo dejaba pasar. Y respecto a la autocracia del chino, recordaré que yo no, era bien poca balaseada también, una colega, Beatriz Merino, me contó que cuando vino el primer ministro malayo, de Malasia, el chino la llamó y le dijo, mire, doctora, venga. Este es el modelo que a mí me gusta. O sea, Malasia. Modernización económica con gobierno duro, ¿no? Ese era el esquema. O sea, él quería una autorización, un esquema, ¿no es cierto? Un esquema de modernización económica, pero con mano dura. Sí, pues, esas son las cosas que tenemos que estudiar con tranquilidad. Bueno, lo de la mano dura yo estoy de acuerdo. Por eso cuando Omar decía Fujimori no fue un demócrata, me pregunto, ¿necesitamos un demócrata o necesitamos alguien ahorita que ponga orden? Estamos en una democracia. Pero ¿cómo estaba el país? Tenemos que ir a una pausa, pero continuamos en breve. No se vayan, es Beto a saber.